Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenidos a la primera sesión de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente, la primera sesión del 2022. Tenemos el honor esta noche de estar acompañados por la doctora Lilia Gómez Valdés, una reconocida bióloga a nivel nacional. Nos va a hablar esta noche, nos va a hablar de los retos, ahora sí que diagnósticos en la uveitis en edad pediátrica. Para dar inicio a la sesión, vamos a empezar con la lectura del acta de la sesión previa. Siendo las 20:45 horas del miércoles 6 de octubre de 2021, se da por iniciada la sexta sesión de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo Occidente AC, que se llevó a cabo vía plataforma virtual, con la bienvenida por parte de la doctora Sandra Elizabeth Partida Calderón, quien esta noche desafortunadamente no pudo acompañarnos. Esa noche contamos con la participación de la doctora Cristina Martínez Mallorquín, una excelente sesión, recordándonos que los niños no son adultos pequeños y que los criterios tienden a variar significativamente. Nos habló de la exploración neurooftalmológica completa, tomar en cuenta la unilateralidad, ya que en los niños puede ser que no refieran síntomas de la misma manera que un adulto. Nos habla de pruebas de la exploración, como el test de Farnsworth, su preferencia sobre el test de Ishihara, así como las siglas de Pinla en la exploración, que son pupilas isocóricas normoreflécticas a la luz y acomodación. Nos hizo una presentación de varios casos clínicos representativos de neuritis óptica en la población pediátrica, la búsqueda de escotomas ecocentrales, la valoración de estudios de imagen, ya sea por resonancia magnética o TAC, para descartar lesiones ocupativas que tienden a ser más frecuentes dependiendo del caso, los exámenes generales de laboratorio y la gran importancia de trabajar en conjunto con los neuropediatras. Hicieron varias preguntas acerca de las tomografías de coherencia óptica, hablando que no es de tanta utilidad o de urgencia, es más bien para hablar de un pronóstico visual. Esa misma noche también contamos con la participación de la doctora Ixiu Cabrales, quien nos compartió sus puntos más importantes sobre el abordaje de pacientes con neuritis óptica desde el abordaje clínico por parte de neurología, cómo hacer estudios de extensión y la clave en los interrogatorios y la desventaja de que son interrogatorios indirectos y determinar el estado de alerta. Hay que buscar banderas rojas como la neuromielitis óptica y nos dio datos claves para su diagnóstico como síntomas corticales. Asimismo, nos comentó que la neuritis óptica es la primera manifestación de enfermedades desmielinizantes en más del 45% de los niños. Entonces, hay que solicitar apoyo siempre por parte de neurología en casos de cefalea, ataxia o incluso alteraciones atípicas multisistémicas, así como pedir punción lumbar o anticuerpos específicos. Esto ahora sí que para nutrirnos de los distintos puntos de vista acorde a la especialidad y hacer exploraciones físicas completas. Los miembros de la mesa agradecieron a nuestros ponentes por su participación, finalizando la sesión del año 2021. Bueno, después de la lectura del acta de la sesión previa, vamos a dar inicio con la participación de la doctora Lilia Gómez. Lilia, te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Lilia. Hola, muchas gracias, doctora Sara. Bueno, estoy compartiendo la pantalla ya, solo creo que ahí se ve, ¿no? Bueno, hablar de uveitis en pediatría en realidad implica cuadros clínicos muy específicos que ameritan su propia sesión. Quise resumirlo como que vamos a buscar en un paciente con uveitis pediátrica, que son como los puntos claves que vamos a ver en los pacientes con uveitis y sobre todo como englobar el tratamiento de qué pacientes ameritarían sobre todo tratamiento sistémico a largo plazo. Si quieren al final de la sesión podemos aclarar las dudas. Bueno, no puedo. Bueno, la uveitis en niño en realidad es poco frecuente, representa de 4 a 5 casos por cada 100,000 habitantes
y es mucho menos frecuente que la uveitis en adultos. Representa del total de las uveitis un 5 a 10% de las uveitis. Lo importante de esto es que se sabe que depende la bibliografía, pero que de un 27 a un 40% de los niños pueden desarrollar un ojo ciego. O sea, esto es algo bien importante porque prácticamente estamos hablando que una tercera parte de los pacientes se nos están quedando ciegos de un ojo, ¿no? Al menos. Y lo más probable, siendo que la mayoría son bilaterales, es que el otro ojo va a presentar complicaciones oculares, siendo así que un 60% de los pacientes llegan a tener complicaciones oculares. Y de esto depende obviamente el retraso en el diagnóstico de los pacientes. Los grandes retos en las uveitis pediátricas son que un gran porcentaje de los pacientes, sobre todo los asociados a artritis idiopática juvenil, son asintomáticos. Entonces, cuando conocemos al paciente es porque ya presentó complicaciones severas, que son los que ameritan la consulta oftalmológica. Y lo otro es que es difícil de detectar, ¿no? Siendo así que pueden ser crónicos y ya haber presentado secuelas irreversibles. Entonces, siempre que nosotros como biólogos tenemos un paciente, y esta tablita casi siempre la pongo en las presentaciones, es que tenemos criterios muy estandarizados para definir el tipo de inflamación, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos cuando vemos un paciente con uveitis es que vamos a establecer el sitio principal anatómico de inflamación para clasificar la inflamación, teniendo así que la inflamación en córnea la denominamos queratitis, la inflamación en la episclera, episcleritis, recordando que el diferencial es la prueba de fenilefrina con la escleritis. Si no aclara, sabemos que es una escleritis, que es porque vasos más profundos fueron que están inflamados. Y una uveitis anterior, cuando el sitio principal de inflamación está localizado en cámara anterior o en el iris. Uveitis intermedia, el sitio principal de inflamación es en el cuerpo vítreo y es donde localizamos a nivel de la pars plana el sitio principal de inflamación. Uveitis posterior, y esto engloba coroiditis, retinitis, retinocoroiditis, vasculitis de retina. Y panuveitis, cuando es tan severa la inflamación como en los Vodko-Yana y Arada, que la inflamación no detectamos un sitio primario, o sea, todo el ojo está inflamado prácticamente de manera similar, ¿no? Entonces, tenemos también una nomenclatura muy estandarizada en el que no solamente decimos que un paciente tiene uveitis anterior, sino que también decimos que el paciente tiene un inicio súbito o insidioso, dependiendo lo agudo que el paciente debuta. La duración limitada es menos de 3 meses o persistente mayor de 3 meses. O sea, siempre que es un paciente con una inflamación de más de 3 meses, no la definimos como crónica como tal, sino como persistente, ¿no? Y el curso, si es agudo, sabemos que es el inicio es súbito y que la duración va a ser limitada, que esto, vemos, es menor de 3 meses, ¿no? Recurrente se clasifica, está bien estandarizado, pacientes que recaen con periodos entre las recaídas de inactividad sin tratamiento mayor de 3 meses. O sea, por ejemplo, serían pacientes como los asociados a espondilitis anquilosante que tienen una uveitis al año, por ejemplo. Entonces ahí podríamos decir que es una uveitis anterior recurrente, ¿no? O crónica cuando persiste la inflamación con recaídas antes de que dure 3 meses sin tratamiento. Y esto es muy característico de los pacientes con artritis idiopática juvenil. Por eso, ahorita más adelante les voy a poner un esquema de cómo tendríamos que estar revisando al paciente a pesar de no tener los síntomas, ¿no? Y también tenemos muy clasificados, no es tan subjetivo el decir qué tan severo está el paciente, sino tenemos como una estadificación, ¿no? 0 es cuando no hay nada de inflamación y llegando a 4, que es cuando está súper inflamado, y esto lo cuantificamos, o sea, tal cual medimos en cámara anterior el número de células y entonces dividimos de 0 a 4 la cantidad, aquí en la tabla se los pongo, ¿no? Y flare igual, 0 es nada, o sea que se ve totalmente transparente, pasando por una cruz que se ve levemente borroso, moderado, que se alcanzan a ver aún detalles del iris, o muy marcado, que ya se ve muy borroso el iris, o de plano que es muy intenso con fibrina y un humor acuoso muy plástico, ¿no? Que será muy característico esto de las uveitis asociadas a espondiloartropatías, ¿no? Aunque las uveitis, ahorita lo vamos a ver más adelante, las uveitis, a diferencia de los adultos, las uveitis anteriores asociadas a espondiloartropatías son poco frecuentes en los niños. Y bueno, siempre hay una comunicación interdisciplinaria. A final de cuentas, si es infeccioso nos apoyamos mucho de infecto, o si es reumatológico, mucho de reuma, y debe haber una comunicación, ¿no? Y eso tampoco es tan subjetivo. Quiere decir que si consideramos un paciente inactivo es que decimos que está en grado 0.
Si el paciente empeoró, decimos que aumentó 2 grados o llegó al peor nivel, o sea, de 3 a 4, por ejemplo, o que hubo una mejoría, es que mejoró 2 grados la inflamación o que estaba en 1 y bajó a 0, ¿no? Y remisión tal cual, no podemos decir que un paciente llegó a remisión solo porque le suspendimos una semana el esteroide, o sea, la remisión se clasifica con que se mantenga inactivo 3 meses sin tratamiento. Muchas veces decimos que el paciente está controlado, pero lo dejamos con dosis de mantenimiento cada 12 o cada 24 horas. El esteroide no es control, o sea, es como hacer una trampa, sí o sí, si queremos que el paciente esté en remisión, es 3 meses sin tratamiento. Y bueno, los síntomas son muy parecidos a los del adulto: ojo rojo, dolor, baja de visión, fotofobia. Es raro que el paciente pediátrico refiera a miodesopsias, pero puede llegar a suceder. Yo lo he visto cuando el paciente pediátrico refiere a miodesopsias, es que de plano ya está casi 3, 4 cruces el vítreo para que lo note, ¿no? Irritación y lagrimeo. Y algo muy característico, aquí hay algo que definimos muy claramente, que es la uveitis blanca, le decimos, que es la uveitis asociada a los pacientes con artritis idiopática juvenil, que son niños que están inflamados y probablemente muy severamente inflamados y el ojo está totalmente blanco, asintomático, ¿no? O sea, es decir, no hay nada de ojo rojo, hiperemia. Entonces, bueno, una vez que clasificamos el tipo de uveitis, es necesario solicitar a todos los pacientes estudios, pues en realidad en pacientes que hacen epiescleritis no, a menos que sea recurrente o que haya signos al interrogatorio que nos sugiera una enfermedad de base, ¿no? Si no, en realidad podríamos pensar que es una irritación superficial y que probablemente no amerite tratamientos o un abordaje a profundidad. Pero de ahí en lo demás, sí. O sea, escleritis, uveitis anterior, uveitis intermedia, uveitis posterior o panuveitis, siempre vamos a solicitar estudios, ¿no? Aquí siempre hay una controversia en los biólogos porque decimos, bueno, si es el primer episodio, no lo hacemos. En niños yo no lo dejaría así, o sea, ¿qué posibilidades tenemos de que un niño haga una uveitis sin una causa? La verdad es que son pocas, o sea, volvemos al punto inicial que las uveitis son raras en niños, entonces no perdamos la oportunidad de hacer un diagnóstico sistémico, ¿no? Entonces, en general, sí, yo sí recomendaría pedir estudios al resto de las uveitis, ¿no? Y en realidad existe un perfil de uveitis, pues en realidad no, o sea, el tratamiento debe ser individualizado y basado obviamente en el interrogatorio y en la exploración dependiendo de la clasificación de uveitis, o sea, si clasificamos uveitis anterior, intermedia, posterior, uveitis, vamos a pensar en diferentes posibilidades diagnósticas, ¿no? Y el interrogatorio obviamente es muy diferente a lo que pensamos en los adultos, ¿no? Porque las etiologías son muy diferentes. Pensaríamos en pérdida de peso, en pacientes con enfermedad sistémica, en fiebres, en síndromes autoinflamatorios de los pacientes, por ejemplo, o en artritis reactivas que nos pudieran dar fiebres, o pacientes, por ejemplo, con síndrome de Blount, que pudiera ser que se considera como un tipo de sarcoidosis, que afortunadamente son muy raras, pero bueno, pudieran debutar con fiebre. Tos o problemas respiratorios, sobre todo si sospechamos causas infecciosas, pacientes con artralgias, que no esperen el clásico paciente que les duela en un paciente con artritis idiopática juvenil, ahorita lo vamos a ver, el diagnóstico no es tan sencillo. Pacientes que tuvieron contacto con tuberculosis, o sea, investigar si alguien más en la familia tuvo tuberculosis, preguntar mucho por eritema, eczemas, rash, alteraciones en la piel o placas que pudieran sugerir psoriasis, ¿no? Siempre yo creo que la psoriasis es una enfermedad muy subdiagnosticada y siempre hay que considerarlo, ¿no? Al igual sobre eso preguntamos el asunto de las manchas en la piel, ¿no? Y es raro que haya vodka y arada en los niños, pero sucede. Entonces, siempre que hagamos un paciente con características, pues bueno, interrogar respecto a la cefalea y el tinnitus. Y bueno, esta tabla nos dice más o menos qué podemos esperar a los pacientes, ¿no? Casi todos los pacientes van a ser asintomáticos cuando se trate de artritis idiopática juvenil. Un sarcoidosis o un tino, que es nefritis túbulo-intersticial, puede llegar a ser asintomática, al igual que la toxoplasmosis. No porque la toxoplasmosis en realidad en los niños se comporte de manera más leve, sino que un paciente con toxoplasmosis en niño es muy frecuentemente que revisamos paciente porque se le desvió el ojo, o sea, tiene estrabismo o alguna otra alteración y resulta que ya tiene una cicatriz en retina, ¿no? Y muy probablemente durante la infancia tuvo la infección primaria o la inflamación primaria, pero pues el paciente, si el ojo no se puso rojo y vio miodesopsias, pues probablemente no lo supo referir. Entonces, por eso muchas veces puede ser asintomático, ¿no? Y lo que siempre va a ser muy sintomático son las artritis, sobre todo, que se parecen más a las artritis del adulto, ¿no? Como las artritis psoriásicas, las artritis asociadas a entesitis, que es muy, muy cercano a las espondiloartropatías. La artritis se clasifica como anquilosante juvenil o artritis reactiva, ¿no? Que es la triada clásica de uveitis, artritis y uretritis, ¿no?
y sobre todo cuando se asocian a enfermedades de base como enfermedad de Lyme, enfermedad de Behçet, que es raro en México, pero existe y cada vez se empieza a ver más, a vasculitis sistémicas, que también afortunadamente son más raras en niños, o sobre todo el origen infeccioso herpético, que siempre suele ser muy sintomática, ¿no? Y algo que nos puede ayudar como un tip, como diagnóstico diferencial, es que las uveitis anteriores que nos pueden dar granulomas o pueden ser granulomatosas serían la sarcoidosis, en algunos casos el toxoplasma y muy frecuentemente los herpes, ¿no? Que nos ayudan como a hacer un diagnóstico diferencial. Muy rara vez un B27 o un paciente con artritis idiopática juvenil va a ser granulomatoso, ¿no? Entonces nos ayuda a ir haciendo diagnósticos diferenciales. Y bueno, siempre enviamos al reumatólogo. Pues idealmente no, o sea, tendremos que nosotros tener alguna sospecha diagnóstica, haber descartado infeccioso y entonces cuando lo llevamos al reumatólogo, ¿no? No es infrecuente que lleguen pacientes para inmunosuprimirse y resulta que son herpes y como son refractarios a tratamiento porque no se han diagnosticado, pues bueno, el paciente tenemos antes que diagnosticarlo nosotros, ¿no? Entonces, en general, insisto, es individualizado, pero quizá una recomendación sería hacer en todos los pacientes estudios generales, biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina y los grandes simuladores, ¿no? Descartar tuberculosis con PPD, BRL o FTA y en algunos pacientes con sospecha podemos pedir VIH, ¿no? El PPD siempre nos lo deben de reportar en milímetros, ¿no? Entonces, si de repente nos mandan 1 centímetro, 2 centímetros o así, pues bueno, ya estamos que no son muy expertos y que la toma pues probablemente no fue tan buena, lo deben de reportar a las 72 horas y algo importante es que por más veces que pidamos el PPD, no va a sensibilizar al paciente y no es como que ahorita salió negativo, pero como ya se lo puso, luego sale positivo, no. Entonces, bueno, en ese aspecto quedamos un poquito tranquilos. Sí nos indica conversión reciente, si de repente era negativo y luego sale positivo, porque insisto, no hay sensibilización previa. Y si una vez ya lo tuvimos positivo, no vale la pena repetirlo varias veces, porque en realidad solo nos habla de que el bicho tuvo contacto con el cuerpo, pero no nos habla de actividad de tuberculosis, ¿no? Entonces, en teoría nunca se va a negativizar. Y bueno, cuando hacen el PPD y de repente hace úlceras o hacen linfangitis o hasta llegan a necrosarse, es súper sugestivo. Recordemos que el PPD no tiene la manera de diferenciar que es una micobacteria tuberculosis, ¿no? Entonces, si de repente hace este tipo de lesiones, puede ser muy sugestivo de que sea una micobacteria tuberculosis, ¿no? Y los últimos criterios de la CDC hablan que se considera positivo mayor de 5 milímetros o 5 milímetros en pacientes con alto riesgo, sobre todo VIH e inmunosuprimidos, o sea, pacientes que se trataron de trasplante renal, que están súper inmunosuprimidos, o pacientes más de 10 milímetros como los niños o las zonas endémicas. Y pacientes que seríamos aquí en México, ¿no? O pacientes vacunados como aquí en México con BCG arriba de 15 milímetros. Y bueno, una vez que descartamos origen infeccioso, vamos a buscar el origen reumatológico. En los niños buscaríamos factor reumatoide porque de eso nos habla del pronóstico si pudiera asociarse a artritis idiopática juvenil. Vamos a pedir anticuerpos antinucleares, que es muy importante para la clasificación de artritis idiopática juvenil, reactantes de fase aguda, proteína C reactiva y velocidad de cimentación, y HLA-B27, porque aunque les decía que es poco frecuente en los niños, pues bueno, sí puede suceder que haya pacientes. Y de hecho, lo que les decía, se asociaría más a un paciente o se comportaría la uveitis en lugar de asintomática, más como se comportan los adultos asociadas a las espondilitis anquilosantes, ¿no? Y en casos de sospechas diagnósticas súper específicas, por ejemplo, que damos lesiones en retina que nos sugieran toxoplasma, pues bueno, los anticuerpos antitoxo, que eso siempre, luego vemos uveitis anteriores y decimos factor reumatoide y toxo. No, o sea, el toxoplasma rara vez o muy atípico nos va a dar una uveitis anterior. Sí o sí, tenemos que tener la afectación de una retinocoroiditis, ¿no? Entonces, tener un toxoplasma positivo para nada, si no tenemos el cuadro clínico, es sugestivo del origen de la enfermedad, ¿no? Anticuerpos antiborrelia burgdorferi cuando sospechemos enfermedad de Lyme, sobre todo pacientes en zonas endémicas que serían pacientes que se van, migran al norte o que les gusta acampar y que recuerdan que alguna vez se tuvieron, que les picó alguna chinche o tuvieron una garrapata y que tuvieron eritema migratorio, bueno, lo pudiéramos sospechar, pero pues sigue siendo un poquito rara. Casi siempre lo vemos en pacientes de los que viven 8 meses en Estados Unidos y luego regresan y bueno, pues están infectados, ¿no? Si sospechamos neuroretinitis, pues pensar en arañazo de gato, anticuerpos antibartonella genselae
Y no olvidemos los anticuerpos antitoxogara en pacientes que lo sospechemos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, aunque hay diferentes manifestaciones de toxocara, pues lo clásico es el granuloma, sobre todo el granuloma periférico, aunque hay diversas manifestaciones que pudieran comportarse hasta como una parsplanitis o como una endofta en crónica, ¿no? No vamos a profundizar tanto en cada tema porque lo que les decía, cada tema es de plano una plática, pero bueno, sí pensar en que hay que sospecharlo cuando tengamos características clínicas, ¿va? Y si el paciente al interrogatorio o a la exploración tuvo lesiones en la piel sugestivas, pues bueno, interconsulta derma. Ante la duda de una psoriasis o alguna asociación a síndromes autoinflamatorios, pues bueno, basarnos o apoyarnos en dermatología. A gastro, si sospechamos que pudiera haber una enfermedad inflamatoria intestinal por diarreas crónicas, inflamación crónica, que sería un poquito más frecuente en niños, pero sucede. Y sarcoidosis, cada vez, antes decíamos que sarcoidosis por nuestra carga genética no había en México, que en realidad cada vez vemos más sarcoidosis, pero también creemos que está subdiagnosticada. A final de cuentas, la sarcoidosis, los criterios diagnósticos es tener características que lo sugieran, hablando de ocular, oftalmológicas, y adenopatías o resultados por biopsia que nos sugieran de granulomas no calcificantes, ¿no? Entonces, sí sospecharlo. Pero algo que nos puede ayudar un poquito a la orientación es que pedir los niveles de enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que nos ayudarían un poquito. Y no olvidar que las uveitis intermedias se pueden asociar muy frecuentemente a esclerosis múltiple, entonces siempre considerarlo como un diagnóstico diferencial. Y bueno, si todo está negativo y lo consideramos por mala evolución o cuadro atípico, pensar en que es factible y que es válido tomar una biopsia de una muestra intraocular, ya sea de una vitrectomía diagnóstica terapéutica o de humor acuoso, ¿no? Si es idiopática, yo siempre les digo, hay que repetir estudios, o sea, el que en un inicio no nos salga todo positivo no quiere decir que no haya algo a futuro. Una cuarta parte de los pacientes, sobre todo con enfermedad reumatológica, antecede a la enfermedad sistémica, entonces siempre considerarlo y descartar síndromes enmascarados sí o sí, es raro, pero sabemos que retinoblastoma puede enmascararse como una uveitis o que leucemias pueden manifestarse como uveitis, ¿no? Entonces también siempre considerarlo, ¿no? Y bueno, puntualizando en cada como subtipo de inflamación, en la uveitis anterior, por ejemplo, tendríamos que las principales etiologías infecciosas son herpes y las grandes simuladoras como tuberculosis, sífilis, Lyme, brucela. O sea, yo cada vez lo incluyo más en las sospechas diagnósticas las brucelosis, que es algo que no consideramos y que pasa. Aquí estamos muy acostumbrados a comprar el queso de rancho, entonces sí cada vez podemos ver más brucelosis. También los síndromes post-estreptocócicos nos pueden uveitis que responden muy bien al tratamiento y no son uveitis tan severas. Y bueno, uveitis post-vacunación que son raras, pero pudiera suceder, ¿no? En pacientes con sospecha de enfermedad reumatológica, la principal causa es artritis idiopática juvenil. Lo que les mencionaba, artritis anquilosante puede ser psoriásica o asociada a enfermedad inflamatoria intestinal o al síndrome altino, a la nefritis túbulo intersticial con uveitis, que esto casi siempre pensamos que pues va a tener algo en el riñón y a la par la uveitis, no. O sea, al interrogatorio pueden ser pacientes que hace un año tuvieron una nefritis túbulo intersticial y casual después hicieron la uveitis, ¿no? Entonces siempre el interrogatorio ver si pudiera tener antecedentes renales. La artritis reumatoide no nos da uveitis en niños, o sea, el plan de pedir un factor reumatoide de niño es porque nos va, si fuera una artritis idiopática juvenil, nos va a ayudar a estadificar el riesgo o el pronóstico del paciente, ¿no? Recordar que más de la mitad siguen considerados idiopáticas, pero yo siempre creo que es porque no abordamos tanto, o sea, claro que hay uveitis idiopáticas, pero sí, o sea, creo que muchas de las patologías son subdiagnosticadas, ¿no? Siempre pensar en los del enmascaramiento y como decíamos, la sarcoidosis, sobre todo en uveitis anteriores. Y, por ejemplo, tenemos el caso de este paciente que tiene una uveitis anterior granulomatosa. Si recordamos lo que acabo de platicar, pues bueno, pensaríamos en sospechas diagnósticas, pero lo que llama la atención es que si se fijan en la parte inferior hay un edema corneal, ¿no? Entonces tenemos un edema corneal, sinequias posteriores, una uveitis granulomatosa, lo que hace muy sugestivo de un herpes, ¿no? Entonces, bueno, o sea, si tenemos un cuadro tan florido y tan clásico como esto, creo que el diagnóstico sería muy fácil. El resto de pacientes pudiéramos considerar que el diagnóstico, si no tienen las características clínicas características de herpes, pues bueno, que fuera un diagnóstico de exclusión. Y aquí, pues bueno, recordar, hay que tratar con aciclovir sistémico. Estas son las dosis en menores de 2 años, se calcula por superficie corporal, y de 2 a 12 años se calcula a 20 miligramos por kilo por dosis, o sea, un poquito menos que los adultos. Siendo mayor a 40 kilogramos, se trata como un adulto.
Y bueno, ¿por qué no pedimos anticuerpos o por qué no mencioné en el abordaje previo? Porque no nos sirve, o sea, sabemos que la prevalencia de herpes en población general es bastante alta y tener unas serologías de herpes pues no hace diagnóstico para nada. Tenemos que tener el cuadro clínico característico y una respuesta terapéutica al tratamiento, ¿no? Entonces nos sirve como valor predictivo negativo el decir, ok, me salió negativo, entonces descarto que sea un herpes, pero no porque salga positivo nos va a ser sugestivo del diagnóstico, ¿no? Esto es muy característico de una uveitis asociada a ya sea artritis psoriásica o anquilosante o a B27 positivo, donde vemos un cuadro súper florido, hay membranas, hay fibrina, hay una inflamación muy severa que es muy característico, y aunque vemos inflamaciones tan severas en AIJ, nunca vemos el ojo como tan inflamado y tan rojo, por lo que les comentaba que es una uveitis blanca, ¿no? Hablando específicamente de la artritis idiopática juvenil, que creo que es lo que sí quiero puntualizar mucho porque es muy importante, les decía que el diagnóstico no es tan sencillo o no está tan clasificado con criterios diagnósticos como en las enfermedades reumatológicas en los adultos. Es de causa desconocida y engloba, no es una artritis nada más, o sea, engloba un grupo de artritis que pasan en menores de 16 años y que mínimo debe tener 6 semanas de evolución. Es un diagnóstico de exclusión. O sea, ya que buscamos todo y descartamos todo y tenemos esto que nos lo sugiere, bueno, pues podríamos pensarlo. No hay prueba de laboratorio o diagnóstico o radiográfico o nada que le podamos hacer al paciente que nos diga si es una IJ, ¿no? O es exclusión y apoyo con reumatología, ¿no? Entonces, es la principal causa reumatológica, enfermedad reumatológica en la infancia y es la primera causa de uveitis en la infancia, ¿no? Representa el 8% de las uveitis, el 8.6% de todas las uveitis en niños y en el 73% de los pacientes va a suceder el primer año, pero es súper importante en los primeros 6 meses hasta en el 50% de los pacientes. Entonces, si se fijan en esto, casi siempre el que tenga poquito tiempo de evolución la artritis es cuando más riesgo tenemos de uveitis porque es cuando más se manifiesta, ¿no? Que es uno de los factores de riesgo. Y no todos, les decía que engloba un grupo de enfermedades reumatológicas, no todas son igual en riesgo. Entonces, la mayor asociación es con el iguartritis factor reumatoide negativa, o sea, esa es como la clásica, y es muy poco probable en una poliartritis si tiene el factor reumatoide positivo, ¿no? Por lo que mencionaba, se comporta más como si fuera con factor reumatoide positivo, como si fuera un adulto, ¿no? Mayor riesgo si es mujer y si es factor reumatoide negativo y si tiene ANAS positivos. Eso me faltó ponerlo, ¿no? Y mayor riesgo de complicaciones si es hombre, porque tiene que ser más agresiva. Si debuta en un niño o niña antes de los 3 años, o sea, entre más chiquito sea el paciente, pues nos va a ir peor. Y si la uveitis fue en los primeros meses o en los primeros años de diagnóstico, ¿no? Si es ANAS positivo, los que les mencionaba, y si al inicio fue muy severo, pues el pronóstico va a ser malo. Y si es refractaria a tratamiento. Refractaria a tratamiento se clasifica pacientes que para estar controlados necesitan estar, por ejemplo, con esteroide cada 12 horas, 3 meses, ya, eso es refractaria a tratamiento y se considera de mal pronóstico, ¿no? Y siempre esto es algo que está así súper estandarizado y que ustedes le pueden externar sobre todo a los reumapedias, el decirle, todos los pacientes con sospecha de AIJ se tienen que revisar el primer mes de que hicieron el diagnóstico sí o sí, por el hecho de que van a ser asintomáticos y es la uveitis blanca, ¿no? Y la tabla a lo mejor parece muy complicada, la realidad es que es bastante sencilla, es decir, si tiene oligoartritis, si es factor reumatoide negativo, si tiene ANAS positivos, si debutó chiquito, o sea, menos de 6 años de edad, y si tiene menos de 4 años de enfermedad, de evolución, es un riesgo alto y cada 3 meses mientras esté activa la artritis hay que revisarlo. O sea, a veces parece como cansado decir, ay, pues es que viene y no tiene nada, es mejor. O sea, llegan a ser tan graves las complicaciones oculares que es mejor siempre cada 3 meses y es lo único considerado como riesgo alto, ¿no? Riesgo moderado sería todos los pacientes con menos de 4 años del inicio de la artritis van a ser riesgo moderado, o sea, nos olvidamos de todo lo demás, hay que quedarnos con esa idea. Y si tiene menos de 6 años al debut del diagnóstico del paciente y ANAS positivos, también es moderado. De ahí en más, todo es bajo riesgo. Y si fuera riesgo moderado, se revisan cada 6 meses. Si fuera de riesgo bajo, cada año. Pero mientras esté activa la artritis o el reuma considera activa la artritis, hay que estar en vigilancia, ¿no? Y bueno, respecto en general a las uveitis anteriores y la uveitis asociada a IJ, siempre indica que hay actividad de enfermedad sistémica si se asocia a enfermedad sistémica, ¿no? Siempre requiere reajuste de tratamiento sistémico
y el curso puede ser muy crónico y recidivante y obviamente con mal pronóstico a futuro, ¿no? El siguiente subtipo es una uveitis intermedia y aquí clásicamente lo que queremos descartar es la pars planitis, ¿no? Recordemos que la pars planitis es una uveitis intermedia idiopática, entonces para llegar a esa conclusión obviamente tiene que tener las características clínicas como esto, que tiene los copos de nieve o los bancos de nieve, pero sí o sí tiene que ser idiopática. No se vale decir, es una pars planitis y se asocia, no sé, a IJ, no, o sea, tiene que ser idiopática por definición, ¿va? Y bueno, siempre descartar en intermedia las causas infecciosas, los grandes simuladores, las enfermedades reumatológicas de manera más atípica, pero sí nos pueden dar como la IJ o el tino, uveitis intermedia, idiopáticas, que clasificaríamos las pars planitis, pero lo que les decía, aquí siempre sí o sí descartar esclerosis múltiple, ¿no? Y sarcoidosis también es una de las posibilidades y síndrome del enmascaramiento. Entonces, este es un paciente, por ejemplo, es ojo derecho que llega así a su debut. Si ustedes se observan, son casos muy característicos de una pars planitis. Hay una queratopatía en banda del lado temporal y nasal, hay sinequias posteriores y de hecho los papás lo llevan a revisión pues porque le ven el ojo como medio blanco, ¿no? No dilata más, entonces se le pide una ecografía y aquí vemos las importantes condensaciones in vitro, vemos la hialoides engrosada, no observamos pars plana porque obviamente para eso tenemos que tener un VM y en ellos a veces es un poquito complicado porque se tienen que sedar, pero tiene todas las características clínicas, ¿no? Eso es ojo derecho. En realidad lo que nos lleva al diagnóstico en este paciente, pues es que en ojo izquierdo, a pesar de que tiene igual la queratopatía en banda, que tiene las sinequias posteriores, si ustedes se fijan, parecería que hubiera una catarata y ahí es cuando a veces se escapa mucho el diagnóstico. No es infrecuente que, por ejemplo, yo a pacientes con diagnóstico de pars planitis y que los mandan justo en el abordaje porque les iban a quitar la catarata, ¿no? Cuando vemos características tan sugestivas de una inflamación ocular, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en la parte inferior del cristalino, se ve ahí atrás como una masa blanquecina, que es una membrana ciclítica, que ya nos habla de una afectación bastante severa. O sea, de ahí para atrás de la membrana ciclítica seguramente se sigue el tejido fibrovascular que va a formar el banco de nieve, ¿no? Entonces, bueno, al asomarnos, prácticamente todo está turbio y con las características que estamos viendo, pues se clasifica como una pars planitis. Y al hacer todos los estudios que se confirma que es idiopático, pues bueno, se hace el diagnóstico. Clásicamente, esto es de otro paciente, no es de ese paciente. Esta es una cronoangiografía característica de la pars planitis. Vemos hiperfluorescencia parietal, o sea, ese reforzamiento que vemos en vasos sanguíneos. Vemos fuga en vasos sanguíneos. Si viéramos nervio óptico y mácula, veríamos que hay edema e hiperfluorescencia de nervio, ¿no? Y es el clásico patrón en el hecho de la pars planitis. Y bueno, pasando a uveitis posterior, por lo que platicamos, son síndromes muy específicos, lo más frecuente, una toxoplasmosis. Este es un cuadro clínico característico de toxoplasma. Vemos esas lesiones de retinocoroiditis y vemos las alteraciones vasculares asociadas a el toxoplasma, ¿no? Y bueno, esta es la florangía del mismo paciente, donde vemos que la lesión es bastante manifiesta y, bueno, muy característico, ¿no? Y ya fase de cicatrización, ya post tratamiento. Y esto muy característico, es un paciente que estuvo en tratamiento, yo creo que fácilmente 3 años con diagnóstico de pars planitis, porque no alcanzaban a ver fondo de ojo. Y de repente cuando empezó a hacer elevaciones de las pruebas de función hepática y que se veía que de plano no iba bien, fue que se revaloró diagnóstico y si observan en esta exploración bajo anestesia, pues bueno, es súper característico el granuloma asociado a un toxocara, ¿no? Y era un paciente que ya estaba inmunosuprimido por un diagnóstico no tan certero de persplanitis, ¿no? Y bueno, lo que les mencionaba son cuadros muy específicos, siempre descartan lo infeccioso. Aquí cambian las posibilidades, siempre toxoplasmosis, las grandes simuladoras, enfermedad de Lyme o arañazo de gato, que es muy característico, las enfermedades reumatológicas y también pensar en los idiopáticas o síndromes del enmascaramiento, ¿no? Este es un paciente que derivan con sospecha de persplanitis porque se veía mucha vitritis y no había, no podíamos visualizar. Y en el eco, si se observan, es muy característico la zona de elevación peripapilar que está ya traccionando retina y con esa membrana, ¿no? Entonces, este es como un eco muy característico de una toxocara, ¿no? Y bueno, ¿por qué les decía que no es criterio de diagnóstico tener unos anticuerpos antitoxoplasma positivo? Porque la prevalencia aquí en México llega a ser hasta del 32% dependiendo de la dilución. Entonces, es muy frecuente que haya una seroprevalencia de toxoplasmosis y no por eso, si no tenemos la manifestación clínica, no vamos a clasificar como toxoplasma, ¿no? Y respecto a toxocara pasa lo mismo, o sea, sí o sí, no es un diagnóstico tan específico, hay una prevalencia en México del 7%, entonces también las características clínicas deben ser muy sugestivas de esto. Y bueno, en panuveitis,
Es muy poco frecuente en niños las panuveitis, pero pasa, o sea, pasa como origen infecciosos, rara vez como enfermedad reumatológica. Y aunque es menos frecuente, siempre descartar oftalmia simpática si tenemos el antecedente traumático o quirúrgico y BKH. ¿Qué sucede? Es raro, pero sí, hay pacientes, por eso en el interrogatorio les decía que siempre interrogar respecto a eso, ¿no? Y bueno, lo que les mencionaba, siempre descartar enmascarados, retinoblastoma y metástasis pueden debutar como una uveitis anterior y leucemia, sobre todo las leucemias linfoblásticas agudas. ¿Cuándo lo vamos a sospechar en un síndrome del enmascarado? Cuando hay una respuesta, una muy mala respuesta a tratamiento o que evolucione de una forma muy atípica la inflamación, ¿no? Como este paciente, si ustedes observan, o sea, por la fotografía no, la imagen no es muy buena, pero si observan hay un hipopión bastante importante y el paciente llevaba 2 semanas con prenefrin cada hora. Entonces, eso es lo que nos hace pensar qué cosa infecciosa o reumatológica pudiera ser tan severa que está con esteroide cada hora y no se quita, ¿no? Entonces, el paciente tiene una infiltración de leucemia linfoblástica aguda, entonces es lo que ya nos lleva a sospechar y descartar el enmascarado, ¿no? Y bueno, en general, resumí el tratamiento para todas las uveitis, o sea, si es algo infeccioso, pues bueno, tiene tratamiento específico, ¿no? Toxoplasma, toxocara o herpes, tiene su tratamiento específico. Más que nada voy a hablar del tratamiento con inmunosupresores y con esteroides sistémicos y vamos como a englobar todas las uveitis, cómo las trataríamos, ¿no? Dependiendo del tipo de uveitis. El objetivo, a final de cuentas, es controlar la inflamación y evitar efectos adversos. Lo inicial es esteroides tópicos. Aunque no tengamos un diagnóstico y aunque no hayamos descartado infección, podemos dejar esteroides tópicos siempre y cuando no haya ulceración como en los herpes, ¿no? Idealmente el acetato de prednisolona, y escogemos el acetato de prednisolona porque aunque muchos son muy potentes, potencia inflamatoria, lo más potente es el acetato de prednisolona y la rimexolona que difícilmente conseguimos acá en México, ¿no? El aumento de presión sí, o sea, es mucho más severo con la prednisolona y más hay que cuidar en los niños que suelen ser muy hiperreactores a esteroide. Pero si se fijan, aparte de que son los más potentes estos dos fármacos, pues también son los que más penetran la cámara anterior. Pero estamos hablando de acetato de prednisolona, ¿va? No fosfato de prednisolona, que es la forma genérica y esta no penetra cámara anterior, ¿no? Y una vez que dejamos tratamiento tópico, pues bueno, también considerar el uso de midiáticos, idealmente de acción corta. Muchas veces dejamos atropina porque dijimos, bueno, es más potente y lo vamos a dejar atro. Sí, pero el paciente se cinequia en midriasis, entonces no, o sea, de acción corta, dejar tropicamida con fenilefrina para que el paciente no haga cinequias posteriores. Y bueno, pensando en esteroides periculares, lo vamos a dejar en pacientes que cumplan criterios de inflamación severa, que tengan amenaza de pérdida visual irreversible y que sobre todo ya se haya descartado infeccioso, sí o sí. No es válido ver una uveitis súper severa y que porque nos asustemos le ponemos un pericular sin diagnóstico de base, no. Hay que siempre descartar enfermedad infecciosa, ¿no? Idealmente que sean de depósito para no estar pique y pique al paciente y que se mantenga una liberación mantenida. Y idealmente tiene que ser acetato fosfato de betametasona. ¿Por qué estos específicamente? Porque, bueno, volvemos al punto de la potencia antiinflamatoria. Si nos vamos a metilprednisolona es un 5, comparado con el 1 que es la hidrocortisona, triamcinolona es 5, pero si pensamos en dexametasona y en betametasona, nos vamos hasta 30 veces la potencia antiinflamatoria. Entonces, son significativamente más potentes que los otros y es poco el efecto adverso sistémico porque es poco lo mineralocorticoide, ¿no? Entonces, idealmente estos y preferimos la betametasona porque hipertensa un poquito menos y porque aparte es fácil tenerla de depósito acetato fosfato, ¿no? Y bueno, en esteroides sistémicos, sí o sí, no es como que pasa lo mismo. Si vemos una uveitis severa, no le vamos a, o sea, una anterior severa, no le vamos a dar luego y luego el esteroide sistémico. Siempre descartar lo infeccioso. Y lo reservaríamos el esteroide sistémico en una anterior severa, cuando haya vitritis severa, cuando hay una disminución de agudeza visual muy severa, o sea, algo que nosotros ya clasificamos como criterios de inflamación severa, si es bilateral, si va empeorando la inflamación, si hay vasculitis de retina, si hay afectación de nervio, edema macular, desprendimiento de retina, o sea, ya complicaciones que están amenazando la agudeza visual, si es crónica la enfermedad y si sobre todo se disocia enfermedad sistémica de base. Muchas veces en esta enfermedad sistémica de base lo utilizamos como un puente. Los inmunosupresores no son efecto inmediato, o sea, tardan de 6 a 8 semanas en hacer efecto, entonces idealmente dejamos esteroide sistémico y luego brincamos a inmunosupresor. Los que sí o sí son criterios de esteroides sistémicos son AIJ,
el tino, la nefritis tubularintersticial y pars planitis, ¿va? Siempre, siempre pars planitis nos vamos a esteroide sistémico, al igual que a inmunosupresor. Y de esteroide sistémico, luego tenemos la controversia de que cuál dejamos, prednisona o el deflazacort, que se supone que es más noble con los pacientes. En realidad, sí es cierto, es más noble respecto a efectos sistémicos, tiene menor potencia mineralocorticoide, pero en realidad no es la misma potencia antiinflamatoria, que es la potencia glucocorticoide, ¿no? Tenemos que el deflazacort tiene una potencia de 2.8 y la prednisona de 4. Entonces, la verdad es que yo sí, aunque sean niños, le dejo prednisona porque al final de cuentas le estamos calculando por kilo y el plan es migrarlo a un ahorrador de esteroides como un inmunosupresor. Entonces, no son pacientes que van a estar años con esteroide que vayan a hacer un pushing, ¿no? Si cuidamos esto, pues difícilmente nos van a dar complicaciones. Y vamos a brincar inmunosupresores en cuadros súper específicos cuando falla el uso de esteroides, cuando no toleran esteroides, como ahorrador esteroides que les acabo de mencionar, sí recaen cuando vamos bajando la dosis de esteroides, sí hay enfermedad sistémica de base, AIJ, pars planitis, tino a veces son criterios absolutos de inmunosupresión. Sí o sí las pars planitis se inmunosuprimen, ¿no? Y cuando hay uveitis crónica y que tenga más de 3 recaídas al año. O sea, si es una uveitis anterior que nunca usamos esteroide sistémico, pero tiene más de 3 recaídas al año, por ejemplo, una uveitis anterior idiopática, aunque no sea esteroide sistémico, si recaen, hay que brincarlos inmunosupresor. Y tenemos varios inmunosupresores. Primera línea de ideal, metrotexato. O sea, idealmente que sea subcutáneo, se reporta una eficacia en niños con uveitis de hasta 73%, o sea, súper bueno. En el segundo lugar que yo pondría sería la ceatroprina, con una eficacia hasta 62% de los pacientes. En tercer lugar nos vamos con ácido mecofenólico, un 60% de los pacientes mejora. Y la flunomida y ciclosporina, que es lo que clásicamente se utilizaba, la verdad es que las eficacias son bien bajitas. O sea, ciclosporina llega hasta un 24% y cuando lo combinamos a un 40%. La verdad es que es bien poquito, preferimos los 3 que les mencioné arriba, ¿no? Y cuando vamos a iniciar el agente biológico, que es como lo más moderno o lo más nuevo en uveitis, cuando no tolera inmunosupresor, cuando hay efectos adversos al inmunosupresor, cuando a pesar de eso haya recaídas y aplica lo mismo, más de 3 recaídas al año con inmunosupresor, teniendo la mejor vía de administración y una dosis adecuada, hay que brincarnos a biológico. Y cada vez hay más criterios absolutos de inicio con biológico, que es enfermedad de Behçet y artritis idiopática juvenil. Si tuviéramos el acceso a biológico en estas patologías, sí o sí, creo que sería la primera opción antes del inmunosupresor clásico, ¿va? Y de biológicos, pues bueno, hay muchas opciones que se utilizan como fuera de la indicación, pero en realidad sería adalimumab, es el único aprobado para las uveitis y ya se aprobó recientemente para uveitis pediátrica, entonces ya tenemos como luz verde para utilizarlo. Infliximab, que está aprobado para AIJ y que la verdad es que les va muy bien a los pacientes, pero no tenemos la indicación directa para uveitis meramente, ¿no? Y siempre que ven un paciente que tiene Tanacercept, hay que decirle a su doctor que hay que quitarlo porque está contraindicado en los pacientes con uveitis. Y por último, pues bueno, cuando vamos a considerar que no nos está yendo bien y que el paciente tiene falla de tratamiento, cuando tenemos la mejor vía de administración, la mejor dosis calculada por peso del paciente y después de 3 meses no hay una mejoría, entonces está fallando el tratamiento y tenemos que ir escalando la terapéutica, como les mencioné, esteroide sistémico, inmunosupresor o biológico. Y falla también definimos, como les mencioné, que hay un empeoramiento, que hay aparición de nuevas lesiones o que para que el paciente se mantenga estable tenga que tener una dosis mínima de esteroide para mantener la remisión, es una falla de tratamiento. Siempre piensen, antes decíamos, bueno, pues mientras no esté tan mal no pasa nada. No, o sea, un paciente con uveitis debe tener 0 tolerancia a la inflamación. Si tiene que tener esteroide para estar controlado, no lo estamos haciendo bien. Entonces hay que ir escalando la terapéutica. Y bueno, siempre antes de considerar iniciar biológico, dado que no lo tenemos tan a la mano, siempre pensar en cambiar inmunosupresor clásico o combinar inmunosupresores clásicos en los pacientes. Y ya por último, siempre el objetivo a final de cuentas es evitar las complicaciones. Una de las principales en los niños es la queratopatía en banda. Aquí en México no lo usamos, o sea, no lo tenemos como tan generalizado, pero en otros países ya, o sea, hay fármacos, sobre todo los esteroides, que tienen prohibido tener fosfato porque se asocia el fosfato con el aumento de la queratopatía en banda, ¿no? Entonces es una complicación frecuente y pues bueno, que también nos habla de inflamación crónica y que ahí el tratamiento es con quelación o
o con láser, pero en realidad es mucho mejor hacerlo con la quelación, ¿no? Sinecas posteriores, hay estudios que hablan que las sinecas posteriores nos hablan de muy mal pronóstico en los pacientes, porque sí o sí ese paciente cuando hizo las sinequias va a formar una catarata y nos habla de información crónica que nos va a llevar a hipotonía. El peor pronóstico que se menciona en pacientes con uveitis, sobre todo en niños, es un paciente que esté totalmente sinequiado e hipotónico, porque nos habla que el cuerpo ciliar está muy atrófico y que hay complicaciones que probablemente son muy irreversibles y nos va a llevar a un pronóstico visual muy adverso o a tisis bulbi. Y catarata, o sea, yo siempre le digo a los pacientes, el 100% va a ser catarata, o sea, es imposible que el ojo esté tan inflamado y que utilicemos tanto esteroide que no haga catarata, ¿no? Y recuerden, siempre vamos a operar catarata, el paciente, si cumple criterios, hay que estar con tratamiento sistémico, con el mejor control sistémico inmunosuprimido y 3 meses libres de inflamación antes de operar. Y ahí siempre es la cortombresia, poner o no poner lente. Si tiene edad como para poner el lente y sobre todo en la parsplanitis, que yo creo que es la gran controversia, si la membrana ciclítica no es más de 180 grados, podríamos considerar la posibilidad, ¿va? Si no, muy probablemente se contraiga y nos lleve a tisis bulbi. Y edema macular, pues bueno, se ha mostrado en los estudios que el tratamiento con inmunosupresor y biológicos reduce el edema, pero no vamos a escatimar en el hecho de tratar con perioculares, esteroides sistémicos o llegar hasta esteroides intravitreos o implantes de esteroides en pacientes con uveitis, porque a final de cuentas es la principal causa de pérdida de visión irreversible. Y aunque igual no está probado tanto en niños, pues bueno, la verdad es que el pronóstico es bastante bueno en los pacientes en los que se ha llegado a utilizar. Y bueno, siempre el glaucoma, una de nuestras preocupaciones, y siempre vigilar y cuidar la presión para no desarrollar el glaucoma. Y bueno, recomendaciones en general en el abordaje, ya como conclusiones, es lo que les decía, tener PP positivo, los anticuerpos antitoxoplasma o antitoxocara positivo no es la causa de uveitis, usted tiene que tener un cuadro clínico compatible. El TORCH y el factor reumatoide, si ustedes se fijan, para nada mencioné CMV, rubiola, o sea, lo que característicamente vemos en el TORCH, porque no nos va a dar un diagnóstico de uveitis. Y siempre pensar en las grandes simuladoras, más en las etiologías que cada vez, que pensamos más raras, que cada vez son más frecuentes. Y enviar al reumatólogo ya que descartamos infeccioso y ya que tenemos una sospecha diagnóstica como para complementar el diagnóstico. Y es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Lilia, por esta excelente ponencia. De hecho, sí, yo tenía esa pregunta, nada más para que quedara claro en los pacientes que tienen complicaciones, que en los niños, pues las sinequias posteriores y la catarata tienden a ser súper frecuentes. ¿Cuánto es el tiempo que hay que esperar con el paciente bien controlado en cuanto a sus cuadros de inflamación para poderlo someter a una cirugía? ¿Hay alguna técnica en particular que recomiende para esto? O sea, de técnica de catarata. Sí, hacerle, bueno, o sea, la técnica de catarata es igual, lo que sí siempre se recomienda capsulotomía posterior y muy probablemente con vitrectomía anterior. Por el hecho de que, por ejemplo, las parsplanitis va a ser bien complicado luego si se opaca la cápsula, hacerle un jack, ¿no? Y siempre van a hacer opacificación retrolental. Entonces, idealmente capsulotomía posterior con vitrecto anterior. O si fuera una... Ok. ¿Hay algún paciente que tenga, que le haya sucedido que tenga como, o sea, que haya tenido que hacer capsulotomías posteriores recurrentes? Ay, sí, sí. Y justo en pacientes que se operaron como de PARS, de como una catarata normal y que, no sé, los primeros días estuvo perfecto y que luego se hace la capsulotomía y que se ve perfecta la cápsula y después estar haciendo detrás del lente membranas y membranas y membranas que son como detritus inflamatorios que pareciera que se vuelve a formar. Por eso idealmente cápsula posterior y vitrecto si se puede. Este tipo de pacientes a final de cuentas llegan a vitrectomía para poder liberar el eje de visión. Entonces siempre considerarlo más en cuadros tan clónicos como las parsplanitis. De acuerdo. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta por parte del auditorio? Algo que sí quisiera yo recalcar, algo que se me hizo muy importante y que comentaste, Lidia, que la clave en cuanto a quién es pedir estudios, que en los adultos podemos a lo mejor dejar pasar un cuadro algo esporádico de una primera ocasión y que nunca le vuelva a suceder y puedes no meterte tanto a estudios de laboratorio, anticuerpos, etcétera, y que en los niños no perder esa oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno por los riesgos de secuelas oftalmológicas que pueden tener. Y algo también que cabe recalcar, que nosotros tenemos que hacer, o sea, cuando vemos un niño con un cuadro inflamatorio, tenemos que hacer un interrogatorio como muy directo,
con una tercera persona, que es su mamá, su papá o su familiar encargado. Entonces, de repente, como que creo que eso te puede ocasionar un poquito de, o sea, un reto diagnóstico extra, porque pues aparte de que los niños, si ya traen fotofobia, ojo rojo, etcétera, y pues ponerte a revisarlos y hacer un interrogatorio como muy, o obtener respuestas como muy específicas, creo que hace que todo se haga un poquito más complejo. Y la verdad es que o sea, siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, vive una PARS y la mamá dice, llevo un mes con el ojo malo y ya tiene keratopatía en banda, membrana, o sea, es como, digo, es bien complicado, pero pues sí, digo, apoyarnos de lo más que se pueda de lo que podamos obtener de los familiares, ¿no? De acuerdo. Pues si no hay más preguntas por parte del auditorio, le quiero agradecer a la doctora Lilia por haberse tomado el tiempo de hacer su presentación, de tener esta clase, de hacer un excelente, pues algo muy práctico, muy breve, una excelente plática como siempre. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes por participar, por asistir, a todos los asistentes por estar aquí con nosotros, a la doctora por su excelente ponencia y pues los esperamos en la próxima sesión. Gracias. Que tengan excelente noche.